Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, yo soy Kaidream y este video es a petición de algunos suscriptores y será cómo personalizar FL Studio. Vamos para allá. Ok, vamos a empezar con la parte de arriba que es la barra de herramientas. Lo primero que les quiero enseñar es cómo personalizar la forma en que se muestra la señal. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo tengo seleccionado en espectrograma. ¿Cómo sacan las opciones? Con clic derecho en esta cajita. Entonces aquí yo tengo seleccionado espectrograma. Osciloscopio va a mostrar la señal de manera horizontal. El osciloscopio les da estas dos opciones que está aquí abajo, que una es estéreo, va a mostrar la parte del lado derecho y la parte del lado izquierdo de la señal. Y el long, que va a ser la señal un poquito más gruesa. Ok, entonces a mí en lo personal me gusta tenerlo en espectrograma. Y listo. Del lado derecho tenemos estos botones. Hay algunos botones que no se muestran, que algunos ni siquiera saben de su existencia. Entonces dan clic derecho en el espacio vacío ahí en esto gris y le dan en Edit. Ok, entonces estos son los botones que tenemos aún disponibles. Le doy clic izquierdo y lo arrastro, lo suelto y ya lo dejo aquí. Igualmente para sacarlos de la barra de herramientas y regresarlos a esta caja, es lo mismo, con clic izquierdo y lo arrastro. Ustedes pueden quitar los que están aquí o poner. Ok, entonces cuando ustedes estén seguros de cómo dejaron su barra de herramientas, le dan aquí en la crucecita. Y como se salva automáticamente, cuando abran FL Studio va a estar ahí por default. Ahora, ¿cómo poner un background como el que tengo aquí? Que yo no le veo mucho sentido porque cuando están trabajando no se ve. Además lo van a estar viendo. Entonces, si quieren poner uno, se van aquí a donde dice View. Bajan aquí a donde dice Background. Le ponen Set Image Wallpaper. Y les va a salir por default a ustedes las imágenes que les da FL Studio. Si ustedes quieren buscar una imagen que ustedes tengan en su computadora, pues bueno, buscan la ruta, encuentran la imagen y le dan a abrir. Y pone automáticamente aquí atrás la imagen. Ahora, también pueden hacer, poner una imagen aquí en el playlist. Lo único que tienen que hacer es conseguir una imagen PNG, porque las demás no las va a abrir aquí. Yo aquí ya tengo una imagen PNG de Luffy. Pongo aquí, la arrastro aquí, la suelto y se pone automáticamente. Algo que hay que considerar es que cuando la suelte yo aquí en el playlist, automáticamente va a estar en el piano roll. Entonces, a menos de que ya tengan el proyecto hecho y sea para grabar un video que van a subir a una plataforma o algo así, para presumir su video o lo que sea, ahí sí utilicen esto, pero de otra forma no, porque visualmente les va a estorbar muchísimo. Vamos a suponer que pusieron una imagen y que no les gustó y que la quieren quitar. Entonces se van aquí al triangulito donde dice Playlist Options. Le dan clic ahí. Se bajan a donde dice View y hasta abajo dice Remove Background Picture. Le dan clic y la quita ahí automáticamente. Ahora sí vamos a pasarnos a todo lo que pueden personalizar en el playlist. Lo primero es, mucha gente pone aquí las secciones, la estructura. O sea, por ejemplo, voy a poner aquí esos patrones. Y voy a querer poner aquí que está el intro, obviamente. Entonces le ponen Alt T y sale ahí el marker name, ¿no? Le ponen intro. Vale, aquí ya les puso. Se van a otro lado. Por ejemplo, aquí en el compás 9. Le doy Alt T. Y le pongo, no sé, verso. Ok. Aquí digamos que empieza el coro. Otra forma es darle clic derecho. Y les va a salir Add Marker. Le ponen ahí coro. Y otra es que pueden poner también los compases. En qué está su beat. Entonces Add Time Signature. Le ponen ahí. Aquí les va a salir 4/4 por default. Le ponen 3/4. Lo que sea en lo que esté su beat. Si por ejemplo no sé, lo quieren borrar porque se equivocaron, le ponen aquí clic derecho y le ponen en delete, ¿vale? Eso es todo en cuanto a la parte de arriba. Vamos a pasar a cómo personalizar esta parte. Primero, los tracks.
Dando clic derecho va a salir esta opción que dice Rename Color and Icon. Le dan clic. De este lado va a salir el color. Le dan a aceptar. De este lado, en este triangulito que está arriba de este, va a salir el icono. Ahí le ponen y aquí ya lo nombran. Le ponen ahí guitar. Y este triangulito sirve para que las cosas que han escrito últimamente les van a salir de opción aquí. Por si ustedes ocupan mucho, no sé, los claps o el piano. Entonces ya no tienen que escribirlo, dan clic aquí, clic acá y punto, ¿no? Entonces ya que tienen ahí seleccionado eso, le dan enter y automáticamente ya se nombra, se pone el icono y se colorea. Entonces, otra forma, aparte de darle clic derecho, es si su mouse tiene una bolita, una ruedita, le pueden dar clic con esa ruedita y sale exactamente lo mismo. Si su mouse no tiene ruedita, entonces dan clic en Shift y clic izquierdo, manteniendo el Shift y les va a salir lo mismo. Ya que tienen nombrados o coloreados y todo eso, pueden pasarse de su lado izquierdo. En este lado no pueden hacer lo que a muchos les gusta, que es gradient, que es ir de un tono a otro tono. Ahorita vamos a ver cómo poder hacerlo, porque no trae la opción. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo un patrón. Voy a copiar ese patrón. ¿Cómo hice todos estos patrones? Es con Control y Shift, los dejo presionado, y con la tecla C. Ajá, y entonces va a clonarlos. Ya que los tengo aquí clonados, le doy clic en el primero, presiono Shift y me voy al último y entonces selecciono automáticamente todos. Vale, entonces me voy al de hasta arriba, le doy clic derecho, le pongo en Rename and Color. Aquí si no le quieren poner nombre y que se queden nada más así el nombre de patrón 1 o patrón 2, lo dejan así vacío. Les van a salir estos dos botones. El del lado izquierdo va a ser el color que va a ir hasta arriba. Si por ejemplo aquí ustedes abrieron esto y les aparece por default esto en gris, le dan clic aquí en el segurito y van a habilitar los demás colores, que FL Studio se los da así porque se preocupa por tu salud y entonces no quiere que te quedes ciego a la larga, entonces los deja ahí con seguro. Pero si tú quieres utilizar todos estos, lo puedes hacer, ¿vale? Dándole clic aquí en el candadito. Entonces supongamos que yo quiero que vaya de ese color, le doy a aceptar, a un rosa, un magenta. Le doy clic y entonces va a ir de este color de arriba hasta llegar a este color de forma gradual. Entonces le doy enter y se va a hacer ahí el gradient. Pero no se puede hacer automáticamente como lo acabamos de hacer aquí. Entonces lo que pueden hacer es simplemente así como están seleccionados, le dan clic izquierdo y los arrastran. Y entonces ya va a ponerse aquí el gradiente, ¿no? Otra cosa que pueden personalizar es el fondo de cada uno de los patrones. Se van aquí al triangulito, se van a View y donde dice Behind Clips, aquí por ejemplo yo lo tengo seleccionado en Cell. Si le pongo Nothing, no va a haber absolutamente nada atrás de fondo en cada uno de mis patrones. Entonces esa es una opción. Plane es muy parecida a Cell. Las últimas, estas dos, Glass y Aqua, son horribles. Ese es Glass. Aqua, que es muy parecido. Y Solid, que pues bueno, es el color sin ninguna transparencia. Ya es una cuestión de gusto. A mí me gusta que esté en Cell. Para mí es como se ve más bonito. Esto es todo lo que pueden hacer aquí para personalizar el playlist. Ahora vamos a pasarnos a la mixer. Lo que pueden personalizar es la forma en cómo se ve la señal. Que bueno, por default me parece que es esta misma, que es hasta el pico de la señal. Pero si quieren poner que muestre la señal en forma de ondas, le pueden poner aquí este iconito al lado de la manita. Y entonces ya les va a mostrar aquí la señal de esa manera. A mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta que me enseñe el pico de la señal. Ahora, el tamaño de la mixer. El tamaño de la mixer lo pueden buscar aquí
En este triangulito aquí viene Compact, Compact 2 y bueno, todas las que vienen ahí. Si tienen ruedita en su mouse, pues pueden desplazarse de esa manera. Entonces vamos a pasarnos al primero, que es Compact. Después tenemos Compact 2, Compact Alt, Wide, Wide 2, que es el que yo utilizo, es el que más me gusta a mí. Wide 3, Wide Alt y Extra Large. Extra Large tiene algo especial que ningún otro tiene. Cuando ustedes ponen un efecto aquí, vamos a poner por ejemplo un EQ, les va a aparecer aquí abajo. Entonces eso visualmente pues sirve muchísimo para cuando uno está trabajando y quiere ver rápidamente qué insertos tiene en cada uno de los canales. Pues aquí rápidamente lo vas a ver. En cambio, cuando lo tienes así, no puedes ver qué tienes en ninguno de los canales y tienes que dar clic para que te los muestre de tu lado derecho. Ese es un plus que tiene esa, pero aún así a mí me gusta más visualmente como se ve Wide 2. Ahora, ¿cómo personalizar los colores de aquí en los canales? Es muy sencillo, al igual que acá puedes dar clic derecho y le das en Rename Color and Icon. Por ejemplo, ahí vamos a poner drums, le ponemos un color, le damos a aceptar, aquí ponemos un icono y listo, ¿no? Entonces ya aquí lo coloreó. ¿Cómo poder hacer lo mismo pero con varios al mismo tiempo? Das clic en alguno pero con control sostenido y arrastras. Entonces por ejemplo ahí vamos a seleccionar poquitos, vamos a seleccionar esos 3. Entonces puedes dar lo mismo, clic derecho o con el mouse, la ruedita del mouse, o con shift y clic. Cualquiera de esas opciones sirve. Entonces vamos a poner por ejemplo este azulito, le damos ahí a aceptar, vamos a poner que estos son synth y vamos a poner aquí esa cosa. Entonces aquí ya me los nombra automáticamente a todos. Si por ejemplo quieres cambiar uno por uno, porque no todos quieres que se llamen synth, con la ruedita del mouse o con shift y clic izquierdo, pues ya nada más aquí le cambias el nombre y le pones bass por ejemplo, ¿no? Entonces ya cambias el nombre nada más de ese. Ahora, estos colores tienen un nivel de intensidad. ¿Cómo cambiar? ¿Qué tan fuerte se va a ver la parte de abajo del color? Se van aquí al triangulito, se van a View y donde dice Colorful Mixer, aquí si se fijan yo lo tengo en bajo, pueden ponerlo en Off y se va a quitar los colores, Medium, y el último que es el más intenso, que es este. Esto de la personalización de colores y los iconos, mucha gente no sabe, pero también lo puedes hacer con los insertos que tengas acá, los efectos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí un EQ. Y el EQ yo lo quiero nombrar para que nada más se llame EQ. ¿Ok? Le doy aquí, pongo ahí un icono y le pongo un color y aceptar, ¿no? Entonces esto mismo lo pueden hacer en cada uno de sus efectos. Mucha gente le gusta utilizar auxiliares o hacer un canal voz, ¿no? Por ejemplo, para mandar todas las baterías ahí, la tarola, el kick o lo que sea. ¿Cómo poder hacer eso sin que se esté perdiendo cada que yo me desplazo por la mixer? Selecciono algunos, ¿no? Por ejemplo, aquí del 21 al 24, le doy clic derecho aquí a donde está el número. Me voy abajo donde dice Dock 2 y le pongo Right, que es hacia la derecha. Pueden fijarlo también del lado izquierdo, pero como a mí me gusta más del lado derecho, pues bueno, le pongo ahí el lado derecho. Y ahora cuando me desplazo por la mixer, esos canales no se van a mover en lo absoluto. Igualmente puedo cambiarles el color y nombrarlo si yo quiero, ¿no? Vamos a pasarnos ahora al Channel Rack. Es prácticamente lo mismo. Vamos a poner varios instrumentos para hacer mejor el ejemplo. ¿Cómo podemos clonar los instrumentos? Selecciono ahí en donde en esta cosa donde está verde, le pongo Alt y le pongo C. Y entonces ya me clona los instrumentos que yo tengo. No se puede hacer este gradient
Aquí, si se fijan, nada más permite cambiar de un solo color, no tiene la opción de gradient, pero al igual que aquí, que no se podía, podemos hacer lo mismo que hicimos con los patrones, nada más que ahora con los instrumentos. Con clic derecho le pone rename color an icon, o con la ruedita del mouse, o con shift y clic izquierdo, como ustedes deseen, ¿no? Es el mismo procedimiento. Aquí vienen los colores, aceptar, le pongo aquí drums y aquí un icono y listo. Si quisiéramos hacer gradient, damos clic en esta parte verdecita, seleccionamos cada uno y ya que los tenemos seleccionados los que queremos que hagan este gradient, nos vamos aquí y donde dice color selected, aquí te da la opción de gradient. Y también viene aquí el shortcut. Entonces le ponemos gradient. Y aquí donde dice first, ese va a ser el color que va a quedar hasta arriba. Entonces vamos a ponerle aquí ese azul. Y de last vamos a poner que se vaya otra vez a este como magenta. Entonces ponemos aceptar y ya se hace automáticamente el gradient. Así como están seleccionados, vamos a pasarlos aquí a la mixer. Eso lo hacemos con control L. Lo que va a hacer FL Studio es buscar a partir de donde tiene canales que no estén ni coloreados, que no estén nombrados y que tampoco tengan insertos. Ahí va a ser donde pone el gradient. Ajá, entonces si se fijan, como ya estaba aquí nombrado y coloreado, pues no los tocó porque FL Studio piensa que ya ahí hay algo, aunque no había absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, esa es la manera en cómo pueden pasar aquí el gradient. Eso es todo lo que pueden personalizar aquí afuera. Ahora, adentro en el piano roll, pueden personalizar las notas. Ajá, el color de las notas. ¿Cómo hacerlo? Este cuadrito de color como moradito que yo tengo, deben de tener mucho cuidado. Mucha gente piensa que es un selector de colores y no es un selector de colores. Son canales MIDI. Por ejemplo, yo aquí en el channel rack puedo agregar un canal MIDI. Aquí donde dice MIDI, por ejemplo, estás utilizando Contact o estás utilizando Omnisphere, que son VSTs que te jalan mucho CPU para utilizar solamente uno, pero varios instrumentos a la vez. Puedes rutearlos a diferentes canales MIDI. Entonces para esto sirve el MIDI out. Aquí le puedes ir cambiando. Y entonces por eso cuando le dan clic aquí tiene la numeración. No es para decirte cuántos colores hay disponibles. Es para decirte el número del MIDI que estás utilizando. Si por ejemplo estoy utilizando el 16, todas las notas que estén en ese color se van a referir a ese canal MIDI. Si no están utilizando ningún MIDI out, pueden hacerlo sin ningún problema y elegir el que ustedes quieran, da igual. Pero si están utilizando MIDI outs, tengan en cuenta eso. Ahora, para no utilizar vamos a darle, en lugar de clic izquierdo, vamos a darle clic derecho. Y entonces aquí ya me sale el selector, ahora sí, de colores. Recuerden que si les sale de esta manera, ese espacio como gris, es porque tienen el candadito ahí activado. Entonces le dan clic para desactivarlo y ya tienen acceso a toda la gama de los colores disponibles. Ok, entonces ya aquí simplemente seleccionan un color, le dan a aceptar y listo. Ya aquí pueden poner las notas y van a salir del color que seleccionaron. Ahora, mucha gente pregunta, ¿cómo puedo ver el velocity encima de mi nota, dentro de mi nota? Aquí, y esto es para cambiar el grosor de las notas. Entonces, entre más grueso, pues va a poder mostrar el MIDI aquí adentro. A mí, en lo personal, no me gusta ver el MIDI ahí adentro, entonces lo tengo de esa manera. Lo que podemos hacer es cambiar la vista del piano roll. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos aquí a las opciones del piano roll, nos vamos a View y aquí abajo donde dice Keyboard Style, se fijan, yo lo tengo en Modern. Vamos a ver clásico, brilla un poquito y tiene ahí como si fuera ahí 3D. El Flat, y alarga las notas totalmente. Dark,
que no sirve de mucho porque visualmente no ayuda tanto. Este último, que es List, ¿no? Que ayuda todavía menos. A mí el que en lo personal me gusta muchísimo es el Modern y es el que siempre utilizo. Recuerden que todos estas maneras de personalizar FL Studio, ustedes deben de buscar que les ayude a tener un flujo de trabajo muchísimo más rápido. Entonces, sí se ve muy padre así. Y de hecho es muy bueno si por ejemplo ya tienen su beat hecho y quieren mostrarlo en alguna plataforma y que se vea increíble. Pueden ocupar esto, pueden poner un fondo, pueden hacer lo que ustedes quieran. Pero en cuanto a flujo de trabajo, yo les recomiendo que empiecen a formar su selección de colores, que ustedes identifiquen qué es qué. O sea, yo por ejemplo, todo lo que yo veo en color azul es drums, todo lo que son drums. Si yo veo algo en color rojo, es un synth bass o es un bajo o es un 808. Si yo veo un color verde, quiere decir que eso son sintetizadores. Si veo algo en color morado, quiere decir que esos instrumentos están haciendo melodías, no hacen acordes, no, hacen puras melodías. Entonces visualmente cuando yo estoy trabajando, ya sé rápidamente qué es qué. No me estoy perdiendo porque si se fijan aquí, buscar algo sería muy complicado. Igualmente aquí en su mixer, cuando estén mezclando, les va a ayudar muchísimo el hecho de que tengan sus colores ya separaditos, no así en gradient. Otra cosa que se me olvidó mencionarles aquí en la mixer es que pueden hacer separadores. Para que así visualmente todavía los ayude un poquito más. Por último, ya que tienen pues toda la personalización tal y como quieren que aparezca una vez que abren el FL Studio, y que no lo abran y que esté vacío y tengan que rehacer todo, lo que pueden es salvarlo como template. Se van aquí a File, se van a donde dice Save As y aquí se va a ir a donde están sus proyectos normalmente. Si no, pues buscan la carpeta de FL Studio, se van a proyectos y aquí les va a aparecer todas las carpetas que ustedes tienen en proyectos, no en otro, debe de estar en proyectos. Entonces aquí salen todas las carpetas y va a haber una que se llame templates. Ok, le dan doble clic para que se abra, nombran su template y le dan en guardar. Aquí yo ya tengo guardados algunos. Y cuando abran FL Studio, si por ejemplo están trabajando en algo más en donde no ocupan su template, yo les recomiendo que no dejen que se abra el template cada vez que abren FL Studio, sino que abren FL Studio por default y entonces se van aquí a File y en New From Template les va a aparecer todos los templates que tienen más los que pone FL Studio como por default. Entonces aquí por ejemplo el que yo utilizo es Custom Beat Template, abro FL Studio, está sin nada y abro mi Custom Beat Template si es que voy a hacer por ejemplo un beat. Si voy a masterizar, entonces ya tengo mi template en donde tengo todos los efectos, el procesamiento para masterizar y ya no me estoy complicando. ¿Vale? Entonces espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, dale like, comparte con tus amigos y recuerden que nuestra meta es llegar a los 500 suscriptores. Y pues bueno, sin más que agregar, nos vemos en otro próximo video. Bye bye.